Saludos, mi nombre es Verónica Frías. A modo de introducción, estaremos hablando de los opioides, de los opiáceos, de sus componentes, de antecedentes históricos, de qué daño puede causar a nivel cerebral, entre otros. La parte que me corresponde es desglosar un poquito lo que es los opioides y los opiáceos. Mis demás compañeras seguirán desglosando, ¿verdad?, la característica y todo esto. Los opioides son una clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor. Incluyen analgésicos disponibles legalmente a través de recetas médicas y también incluyen medicamentos ilegales como droga, tales como es la heroína. Los medicamentos recetados opioides incluyen lo que son codeína, morfina, fentanilo. Y cabe destacar que el fentanilo es un analgésico poderoso, opioide sintético, que sirve para reducir el dolor. Es parecido a la morfina, pero este es un 50 a 100 veces más potente. Con frecuencia, los opioides que son recetados se utilizan para ayudar con el dolor tanto moderado como intenso. También podemos hablar de que la mayoría de las personas que utilizan o que han utilizado este medicamento expresan de que su calidad de vida ha mejorado y sus funcionamientos también, pero cabe destacar que cuando este medicamento se utiliza de forma excesiva puede provocar adicción, sobredosis y hasta la muerte. También, por otra parte, tenemos que este medicamento se usa de forma inadecuada cuando el paciente toma la dosis diferente a como se ha indicado, y también cuando el paciente toma otro medicamento de otra persona. Bueno, resaltar que aunque estos medicamentos se tomen de la forma correcta, muchas veces presentan síntomas secundarios como son el estreñimiento, vómitos, náuseas, diarrea, sudoración, depresión, entre otros. Los opiáceos son una clase de fármacos derivados de la adormidera, que son analgésicos con un alto potencial de mal uso. Los opiáceos son una clase de medicamentos que sirven para reducir el dolor, pero también provocan una sensación de bienestar. Esto puede también producir, si se toma de una forma elevada, puede producir adicciones. Una gran cantidad elevada de opiáceos puede ser potencialmente mortal. Normalmente se da por paros respiratorios. También podemos decir que el opiáceos es un término que se utiliza para una serie de sustancias derivadas de la adormidera y de sus derivaciones, que son sintéticas y semisintéticas. La abstinencia del opiáceos puede presentar lo que son síntomas desagradables, potencialmente no mortales. Esta abstinencia, luego que ya tú tienes 4 horas, puede presentar lo que es efectos secundarios, pero tiene un pico máximo de entre 48 a 72 horas. Cabe resaltar que los pacientes que tienen más tiempo utilizando este medicamento pueden tener mucho más daños graves. Y por último, y no menos importantes, algunas de las características que se experimentan luego de la abstinencia del opiáceo son aumento de frecuencia cardíaca, está el aumento de presión arterial, está los lagrimeos, está la depresión, entre otros. Buenas tardes, muy buenas tardes, mis queridos compañeros. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana. En esta hermosa tarde me toca exponer y vamos a estar hablando de temas muy importantes. Entre estos temas están los antecedentes de lo que son, vamos a ver lo que son los antecedentes de un opioides. También vamos a estar viendo, mis queridos compañeros de maestra,
Mis queridos compañeros, vamos a hablar directamente de lo que es en sí un opioide. Podemos encontrar un opioide directamente de forma exógena y exógena. Vemos que está totalmente de forma estructurada dentro de lo que es un opioide. Vemos que se asocia directamente con lo que son las morfinas y endorfinas. Este tipo de medicamentos también son conocidos. Muy común. También vemos un medicamento que es aprobado directamente por la ley, que también es un opioide que tiene sumamente alto analgésico, directamente como son las heroínas. También este tipo de medicamentos son conocidos y aprobados en los Estados Unidos. Vemos que las personas directamente que ingieren este tipo de medicamentos tienen que tener mucho cuidado, ya que a la hora de aplicarlo puede ser de diferentes formas. Podemos ver que puede ser de forma oral, de forma nasal, también directamente dentro de las piernas. Vemos que también tenemos que visualizarlo, ya que las personas directamente que ingieren este tipo de analgésico suelen tener también efectos secundarios. Vemos que los efectos secundarios de este tipo de analgésicos son dolores frecuentes abdominales. También vemos que las personas también que tienen este tipo de efectos secundarios suelen tener vómito y dolores musculares. También vemos que es importante nosotros como psicólogos saber el uso y su forma también. Es así. Vemos que un opioide supera los que es otro opioide por su porque es muy alto este tipo de medicamentos. Las personas que suelen usarlo son personas que están enfermos con enfermedades muy delicadas, como es el cáncer. Este tipo de medicamentos son dirigidos directamente a personas que tienen dolores musculares y también enfermedades crónicas y Buenas, mi nombre es Odris Maciel Ferreira Calderón. Les estaré explicando acerca de la composición de las sustancias, en este caso opiáceos, opioides y cocaína. Los opiáceos y opioides derivan de la amapola del opio. El opio es el líquido que se extrae de dicha planta, del cual se fabrican algunos medicamentos y drogas tales como la heroína. Estas sustancias son altamente adictivas. La composición del opio es compleja, pudiendo distinguirse dos tipos de compuestos. Uno, sustancias prácticamente inactivas, las cuales son ácidos orgánicos, resinas, gomas, azúcares y sales minerales. Sustancias activas o alcaloides, hay una gran cantidad, pero solo 6 son de interés médico. La diferencia entre alcaloides y entre opiáceos y opioides consiste en que los opiáceos se extraen directamente de la planta de la amapola y los opioides se crean en laboratorios. Los alcaloides del opio más comunes son la morfina, la codeína y la tebaína. También tenemos lo que son algunos derivados de base fuerte, que es la morfina, la codeína y la tebaína, de los cuales se hacen analgésicos, estimulantes del músculo liso. Estos pueden causar lo que es drogodependencia. También tenemos lo que son de bases débiles, entre los cuales están la papaverina, la narcotina y la narcerina. Entre ellos se encuentran espamolíticos, también no analgésicos, y estos no causan drogodependencia. De la cocaína. Esta se extrae de las hojas de la coca. Se puede presentar en dos formas, como un polvo blanco y cristalino, conocido como cocaína, el cual contiene clorhidrato de cocaína, en forma de base libre, el cual se hace al mezclar un extracto no purificado de las hojas con alcaloides. Los adulterantes más utilizados
para crear esta sustancia están algunos estimulantes como son la cafeína, algunos analgésicos y paracetamol. Para la elaboración de la cocaína se hace lo que es el proceso de crear una pasta proveniente de las hojas. Se utilizan unas sustancias químicas llamadas precursores, en la cual se encuentra lo que es el éter, también la gasolina, ácidos sulfúricos, entre otros. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias por su atención. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Bendiciones. Mi nombre es Perla Maciel Adames y mi tema a tratar es el efecto que causan las sustancias a nivel cerebral. Bien, quiero que sepamos que el cerebro humano es el órgano más complejo. Este es el centro de toda actividad humana. Este tiene miles de millones de células llamadas neuronas, las que están organizadas por circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor que controla el flujo de informaciones. Entonces debemos saber que las opioides son una clase de drogas, incluyendo la heroína. Las opioides sintéticas como el fentanilo y ciertos analgésicos que están bajo prescripción médica, como son el Vicodin y la morfina, entre muchos más. Bien, tenemos que las drogas opioides actúan afectando el cerebro y el cuerpo. Esto le ordena al cerebro que bloquee el dolor. Además, te hacen sentir tranquilo y feliz. Pero las drogas actúan sobre nuestro sistema nervioso central a nivel cerebral. Las drogas actúan sobre los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento. Afectan la conducta, el estado de ánimo, la percepción. Además, son susceptibles de crear dependencia física y psicológica. Tenemos que las zonas que se ven afectadas por el consumo de drogas son los ganglios basales, las amígdalas extendidas y la corteza prefrontal. Algunas drogas como las opioides también alteran otras partes del cerebro, tal como el tronco del encéfalo, que controla las funciones indispensables para la vida, entre ellas la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño. Entre eso de la presión cardíaca y la respiración, podemos ver que por eso se dan las sobredosis, la muerte por sobredosis, porque afecta la respiración, se disminuye, se complica y la frecuencia cardíaca se altera. Tenemos que otras drogas como la anfetamina o la cocaína pueden hacer que las neuronas liberen cantidades altas de neurotransmisores naturales, o que al inferir con los transportadores eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Estos cambian y amplifican o alteran la comunicación normal entre las neuronas. Por eso hay muchas personas que le producen un derrame cerebral por el flujo sanguíneo y todo eso. Sin más, podemos agregar que el exceso prolongado del uso de droga a largo plazo nos afecta totalmente todo lo que tiene que ver con el cerebro. Muy buenas noches, mi nombre es Soledad de la Cruz Paulino, matrícula LR 191034.
Soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica y esta noche les voy a estar hablando sobre las alteraciones conductuales y secuelas en el organismo de los opioides. Dentro de los opiáceos encontramos algunos utilizados como analgésicos, como son la codeína y la morfina, y otras drogas de abuso, principalmente la heroína. Actúan como agonistas sobre los receptores opioides, produciendo sus efectos principales en el sistema nervioso central y el intestino. Entre ellas están la analgesia, la somnolencia, alteraciones de estado de ánimo, depresión respiratoria, disminución de la motilidad intestinal, náuseas, vómitos y alteraciones del sistema nervioso autónomo y endocrino. El consumo de heroína tuvo su máxima incidencia en los años 80, pero últimamente han habido un nuevo aumento del mismo, bien sea sola o asociada al alcohol o a la cocaína, etc. Su vía de administración puede ser oral, intravenosa, intramuscular, rectal, intranasal y pulmonar. La vía endovenosa se asocia con complicaciones orgánicas, siendo la más frecuente la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y C. En el caso de sobredosis de la sustancia, aparecerán alteraciones psíquicas como disforia, apatía, agitación, inhibición psicomotora y física, como miosis, somnolencia, deterioro cognitivo, espasmos y coma. Esta situación será de urgencia médica, que requerirá del tratamiento hospitalario con medidas de soporte y administración de naloxona para contrarrestar los efectos de la heroína. Otros riesgos de usos de opiáceos recetados incluyen dependencia y adicción. La dependencia significa sentir síntomas de abstinencia cuando no está tomando el medicamento. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro que hace que una persona compulsivamente busque drogas, a pesar de que ésta le cause daño. Los riesgos de dependencia y adicción son mayores si usted usa en forma inhibida estos medicamentos. El abuso puede incluir tomar demasiada medicina, tomar el medicamento de otra persona, tomarlo de una manera diferente de lo recomendado o tomar el medicamento para drogarse. Hasta aquí fue mi participación. Espero que les haya gustado mucho. Hola, mi nombre es Alessandra del Carmen y estaré hablando acerca de un tema muy importante, muy amplio, que son los opiáceos, opioides y cocaína, sus antecedentes históricos, la composición de dichas sustancias, los daños que causan a nivel cerebral y también las alteraciones a nivel conductual y las secuelas que dejan en el organismo. Entonces, los opiáceos existen hace mucho tiempo, son sustancias naturales que se encuentran en el zumo de la semilla de la dormidera o papaver o semífero. Ese zumo seco y fermentado se le denomina opio, que contiene una mezcla alcaloide opiáceo. Ese proceso fue descubierto por primera vez por el farmacéutico alemán Friedrich. ¿Cuál es la diferencia que existe o que tiene? ¿Qué es en relación con lo que es un opioide y opiáceo?
El término opiáceo es al origen a la planta, o sea, de donde se extrae dicha sustancia, que es de la planta del opio. Y el opioide se utiliza para designar esa sustancia endógena y exógena que tiene un efecto análogo a la morfina. Existe un sistema opioide endógeno que se agrupan en 3 familias, que son las endorfinas, la encefalofina y las dismorfinas. Entonces, los opioides son grupos de fármaco con efecto analgésico. Bien, en relación con la cocaína existe hace más de 100 años. Dicha planta fue cultivada en Sudamérica. Fue extraída por primera vez en 1859 por el químico Albert Niemann. Bien, ¿cuáles son los daños que causan a nivel cerebral? Bueno, el consumo de cocaína altera el cerebro, deteriorando a nivel de lo que es la corteza prefrontal, que es la parte más amplia, más grande del cerebro, la más importante, porque es la que actúa con nuestra conducta para organizar nuestra conducta, porque es la que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos a largo plazo. También existe otro daño a nivel del cerebro, que eso es un núcleo que le llaman estriado, y esto está en la parte central del cerebro. ¿Cómo actúa esto en relación a los daños que nos causan? Bueno, el estriado es un núcleo que actúa en lo que es la motivación con relación a las cosas que nos gustan. Por ejemplo, frente a los estímulos, a las personas que les gustan los juegos de fútbol, por ejemplo, que les gusta el chocolate o un helado, esa es la función del estriado. Frente al estímulo a las cosas que nos gustan, sentir como esa satisfacción, esa alegría, esa motivación. Entonces, en relación con las personas que usan sustancias, ¿qué pasa con el estriado? Que solamente se concentran en dicha sustancia. Ellos empiezan a depreciar todo lo que es, por ejemplo, las relaciones personales, los juegos, una relación de pareja, por los estudios, todo ello empiezan a depreciar todas esas partes, porque eso no está relacionado con lo que es el consumo. Por eso empiezan algunos con lo que es el aislamiento social. Bien, también actúan en lo que son los neurotransmisores. ¿Cómo actúan los neurotransmisores? Este es efecto a nivel físico y psicológico, porque no afectan la conducta a nivel físico y psicológico. Esos son los daños que causan lo que son las sustancias.